el último libro de la Biblia, de la Sagrada Escritura, en el capítulo 20, vamos a leer dos versículos, el 5 y el 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la Sagrada Escritura. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora vamos al Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Daniel 12. Daniel 12, versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la referencia que tenemos, y ahí vamos a hablar rápidamente de una esperanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. La esperanza de la vida eterna. En la vida común y corriente hemos hablado con personas que dicen que la vida termina cuando uno muere. Por eso comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y cuando oyen hablar del infierno, dicen ese lugar no existe, y añaden algo que no tiene ningún asidero en la palabra. Dicen: ¿cómo un Dios de amor puede crear el infierno para que la gente se pierda? No conocen la palabra, no conocen la escritura, y aquel que vive la vida de esa manera va con seguridad a la tumba, y de la tumba al Hades o al infierno. Hay otros que dicen que el infierno mismo está en la tierra, y si fuese así, el Señor sería injusto, porque la mayor parte de la humanidad sufre y unos cuantos son potentados, millonarios, ricos, y de esa manera Dios también sería injusto. Estas opiniones, y hay otras más, no tienen asidero en la Sagrada Escritura. Sé también que gran parte de la humanidad no tiene en cuenta la autoridad de la Sagrada Escritura. No la leen, no la tienen en cuenta, no la consideran, y por ende sus pensamientos no concuerdan con los pensamientos de Dios condensados en la Sagrada Escritura. Pero para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos degustado la exquisitez de la vida eterna, los que podemos testificar, hablar acerca de cosas que el hombre común y corriente no ve, no palpa, no oye, nosotros tenemos una dulcísima esperanza de la vida eterna. Apocalipsis 25 y 6 y Daniel 12:2 hablan de resurrección. Empecemos con Apocalipsis 25. La primera parte dice: los otros muertos. Hoy no hay poi ton negro. Los otros muertos. Es decir, el resto de los muertos. ¿Quiénes? Aquellos que murieron sin Cristo en su corazón y sus almas bajaron en condenación. Esos son los otros muertos. La Biblia habla de una resurrección literal. Cuando uno lee de una manera sencilla y aplica hermenéutica histórica, sencilla, gramatical, sin volarse nada, sin meter nada de lo que no esté allí, uno puede sencillamente decir que Apocalipsis, el versículo 4 y el versículo 5, cancela la creencia de que hay una resurrección general para todo ser humano, y anula la idea falsa de morir, ir a un lugar en donde hay un traslado, mitad condenación, mitad gloria, y que uno de una u otra manera, por las oraciones de los vivos, uno puede ascender al cielo eterno. Y no es así. Lo que la palabra del Señor enseña dista mucho de ser lo que la gente habla, lo que la gente cree, lo que nuestros abuelos creían y decían y hacían. Absolutamente diferente.
De igual manera, el pasaje de Daniel 12:2 nos enseña que habrá una primera clase de resurrección, y eso apunta a los redimidos. El pasaje de Apocalipsis 25 y de Daniel 12:2 de igual manera enseña que habrá una resurrección para la vida eterna, y menciona otro tipo de resurrección al final de los 1000 años, en donde aquellos que murieron sin Cristo y sus almas se perdieron, por un momento volverán a la vida y acudirán ante el gran trono blanco. En el tiempo, los eventos que la Biblia habla, que nos trae a nuestra enseñanza, van así. El tiempo de la iglesia, desde que Cristo fue rechazado por las ovejas perdidas de la casa de Israel, desde que se dio Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, y desde que el templo físico de Jerusalén en el año 70 de nuestra era fue destruido. Ahí empieza la iglesia, y la iglesia ha seguido su curso, y aproximadamente tenemos un poquito más de 2000 años de el cuerpo de Cristo, de la iglesia. La Biblia enseña que al final sonará la trompeta. De eso habla el capítulo primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Habla de la resurrección. Nos dice en el versículo 16: primero los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos levantados y nos juntaremos con ellos juntamente en las nubes, y ahí veremos al Señor. Entonces, la resurrección literal, la resurrección para nosotros es una dulcísima esperanza, y nos vamos a animar hoy. El Espíritu nos dice que nos animemos hoy con estas palabras, que para el justo hay una gran bendición. Mientras estemos en nuestros días en la tierra, el Señor estará con nosotros. Amén. Pero aparte de la promesa de estar con nosotros en nuestros días en la tierra, el Señor ha prometido que se habría de ir para hacer morada, para que donde Él esté, nosotros también vayamos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Una vez, voy a dar una ilustración para enseñar esto. Un sábado al mediodía estábamos un grupo de hermanos en la iglesia en la cual nos congregábamos, y llamaron a uno de nosotros, y él nos llamó. Vamos, que un vecino está muy enfermo y está que se muere. La familia nos llamó, así que llegamos allá. Cuando llegamos allá, la familia santanderina había colocado la cama del Señor, del Padre, en todo el centro de la sala, y todos estaban de pie alrededor, pegados a la pared alrededor de la cama. Cuando entramos, yo sentí, yo ni sé qué fue lo que me pasó, que corriera y fuera a la cama. El hombre estaba tirado en la cama agonizando y quejándose. No sé en qué momento me hallé al frente de la cama, le agarré los brazos y lo puse y lo obligué a sentarse, y le grité: repite conmigo, he pecado y me arrepiento, perdóname. Y cuando dijo eso, perdóname, cayó sobre la cama, había muerto. El quejido era la angustia de que su alma se iba a perder en el infierno total, absoluto. Cuando cayó, la única que gritó fue la hija: ¡ah, mamá! Y la agarraron. Acomodé el cuerpo, un señor como de 2 metros y medio, un gigante. Cuando nos acercamos al pie de la cama, ese rostro no era el rostro que encontramos cuando llegamos a la casa. Cambió por completo, porque el rostro habla acerca de lo que está ocurriendo en el alma, ya sea la crisis de irse al infierno, o ya sea el advenimiento de un ángel para llevar el alma a la presencia gozosísima del Todopoderoso. Ese rostro cambió. Ahora comparo yo a este hombre que en vida no fue cristiano evangélico, en vida no sirvió al Señor, en vida no leía la palabra, pero en última instancia, al borde de morir, aceptó a Cristo, se arrepintió de su pecado legítimamente y fue salvo. Lo comparo a él con usted. Tú
naciste de nuevo, tú le sirves al Señor. Tú predicas la palabra, tú enseñas la palabra, tú exhortas a tiempo y fuera de tiempo, tú oras, exhortando, consolando, edificando y enseñando. Tú evangelizas, tú predicas la palabra, tú vienes a la iglesia, tú le sirves al Señor. Si comparo tu vida con la vida de este hombre, cuyo nombre no recuerdo, hay una diferencia grande. Ambos van al cielo eterno porque hay arrepentimiento. Arrepentimiento es el fundamento para que un alma pueda, al morir, ir a la presencia del Señor. Arrepentimiento. Arrepentirse significa reconocer que se pecó. Arrepentirse significa reconocer que pecamos, que hicimos lo malo. Arrepentirse significa dolerse de la falta que uno cometió, de esa cosa que uno cometió, y procurar no volverlo a hacer, y por ende pedir el oportuno socorro al Cristo que resucitó para que nos ayude por su Espíritu Santo a no caer en las de ayer, en las de antes. Eso es arrepentimiento, y cuando el alma se arrepiente, derechito al cielo de gloria eterno. En el momento en el cual un alma muere, ojalá el Señor te abra los ojos, te abra tus sentidos y veas lo que ocurre. Cuando un alma se va con Cristo, ángeles, es como si se abriese una puerta y ángeles llegan raudos, volando con presteza a recibir esa alma y a llevarla a lo más profundo del universo, al cielo de gloria, al tercer cielo, como dice el apóstol Pablo. Cosa contraria es cuando alguien muere en pecado, se pierde. Los que llegan no son ángeles, sino demonios reclamando esa alma, diciendo: me pertenece, me pertenece, me pertenece, me pertenece. Vuelvo a la comparación porque estamos hablando de resurrección. Si comparo a este varón que murió, pero logró arrepentirse, con usted que le sirva al Señor, hay una diferencia inmensa de recompensas para él y para usted. Para él, la recompensa es estar en ese jardín de una belleza exuberante que nadie puede describir. Un estado eterno de gozo eterno. Ese es el cielo, ese es el paraíso, la gloria del Señor. Pero el Señor dice en Juan que era necesario y conveniente para la iglesia, sus discípulos, que al morir él se fuera al cielo para hacer morada, para que donde él esté también ellos y nosotros de paso estemos. Entonces hay una diferencia de recompensas. Hay diferencia de recompensas entre aquel que le sirve y aquel que en un momento de la vida se da cuenta que se va a morir y se arrepiente. Déjeme decirlo, hay otros que no tienen esa oportunidad. Esos que murieron en ese estado, créeme, si no se arrepintieron en vida, ya usted sabe dónde están. Porque el alma que pecare, dice el libro de Ezequiel, esa morirá. En el capítulo 7, versículo 21 del libro de Mateo, hay que recordar algo, recordar lo que el Señor dice. Muchos me dirán: Señor, Señor. Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esta porción va dirigida al que le sirve al Todopoderoso. Así que tu servicio al Señor tiene recompensa. Un poquito de tiempo sufriendo no es comparable con la eternidad. La eternidad no es 1 billón de billones de años, no. La eternidad es un estado excelso, un estado eterno en el cual el tiempo que Dios creó deja de ser. Y si no hay tiempo, ¿qué tiempo va a pasar? Alabados al Señor. A eso nos ha llevado el Señor. Y como si fuera poco, el Señor dice en la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para los que colocan su amor en el Señor y sobre el Señor. Y hay muchos que dicen: ¿qué? Tú todavía creyendo en la vida eterna. ¿Cómo usted no va a creer en la vida eterna? ¿Cómo se va a echar para atrás? ¿Has visto demonios? ¿Los han reprendido? ¿Te han hablado? ¿Has visto ángeles que han hablado contigo? Así que no podemos negar que más allá de lo que usted llama realidad,
hay una realidad que va más allá de nuestra imaginación, a la cual el Señor nos quiere. Pero Él no quiere que nadie se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El corazón del Evangelio, Juan 3:16. Entonces volvamos a Apocalipsis. Una resurrección. La resurrección del creyente sigue a la resurrección de Jesucristo el Señor. Si usted lee atentamente qué ocurrió con Jesucristo cuando Él es muerto de manera expiatoria, es sepultado y el domingo temprano se levanta de entre los muertos, mira todas las cosas que Cristo dice. La Biblia testifica de que hubo muchos a quienes el Señor se le apareció. En ese cuerpo lo reconocieron. Cuando quería darse a conocer, se daba a conocer. Por ejemplo, el hortelano, a él lo confundieron con el hortelano, el jardinero, el cuidador de un cementerio. María Magdalena lo confundió porque no se quiso dar a conocer. Cuando se quiso dar a conocer, se volvió a dar a conocer a María, y María lo pudo, María Magdalena lo vio y le dijo: Rabí. En ese cuerpo en el cual resucitó era reconocido, lo reconocieron. En ese cuerpo le dijo a un incrédulo, Tomás, le mostró las heridas y dijo: mete la mano, toca. En ese cuerpo atravesó paredes. En ese cuerpo también comió, aun cuando no tenía necesidad de ningún alimento, porque el alimento que usted consume es al cuerpo combustible, así como la gloria de Jehová es lo que sostiene el cuerpo espiritual, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Alabado sea el Señor, a su nombre. Así que con estas palabras, aliéntate. Hay esperanza. Si viniste triste, melancólico por una situación terrible que te esté ocurriendo, levanta la mano y dale gracias al Señor en medio de la angustia. Levanta la mano, hermano. Aunque la mano esté de plomo, levántala y dale gracias al Señor. Pregúntame: ¿y por qué tengo que darle gracias al Señor? Porque Él es el que sostiene tu vida. Entonces, Apocalipsis 25 llama a la primera resurrección. Dice, primera resurrección. En el Nuevo Testamento esta primera resurrección tiene otros nombres. Resurrección de vida. Vamos a Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5:29 llama a la primera resurrección. Apocalipsis le denomina primera resurrección. Juan le dice resurrección de vida. Lucas 14:14, la resurrección de los justos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Una denominación diferente, una definición diferente, pero se refiere a la misma realidad de la cual habla Apocalipsis. Hebreos 11:35. Una mejor resurrección. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mejor resurrección. Llámese primera resurrección, llámese resurrección de vida, denomínese resurrección de los justos, o una mejor resurrección, se refiere a la misma realidad. Hay promesa de Dios de que aquel que en vida aceptó a Cristo como su Señor, su Salvador, su Sanador, su Proveedor, su dueño, su propietario, su Dios, al momento, si muere en Cristo, su alma va al cielo de gloria. Pero hay un evento que se llama la resurrección de los muertos, y esa primera etapa empieza con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia o arrebatamiento, de eso habla abundantemente el apóstol Pablo. Luego todos los santos de todas las, justos de todas las épocas, y aquellos, la multitud de las ropas blancas, vestiduras blancas, que salen en medio de la tribulación, que dan su vida con tal de no aceptar al anticristo como Dios, dan su vida, son degollados literalmente por no aceptar ser sellados, ni adorar al anticristo ni a la imagen. Alabado sea el Señor. Una mejor resurrección, la resurrección de los justos, resurrección de vida. Solo los creyentes
participan de la clase de resurrección que el apóstol Juan llama primera resurrección. En griego bíblico la palabra es anástasis. Anástasis. Ana es un prefijo, significa arriba. Y estemi es el correspondiente verbo y significa ponerse de pie. O sea, literalmente anástasis es levantamiento. La Biblia lo traduce como resurrección, la primera resurrección, o la resurrección de vida, o la resurrección de los justos, o una mejor resurrección. La primera resurrección. ¿Quiénes participan de la primera resurrección? Redimidos de todas las generaciones. Aquellos que muchísimo tiempo antes de nosotros murieron con la esperanza de ver al Redentor, al Cristo, al Mesías, y nosotros ya con la esperanza de la vida eterna puesta en nosotros a través del nuevo nacimiento y cimentados nosotros en el conocimiento de la palabra y ayudados por el influjo del Espíritu Santo. No lo podemos negar. Así que aquellos que están tristes, melancólicos, que están perseguidos, que están en angustia, que están en valle de sombra de muerte, aliéntense el uno al otro con estas palabras que de lo alto vienen para nosotros. Que un día estaremos juntamente con el Señor, un día en el cual estaremos en las mansiones que Él se fue a preparar para que donde Él esté, también estemos nosotros con Él. Un día en el cual el Cordero, la luz del Cordero nos alumbrará. No habrá electricaribe, no habrá nada de lo que nosotros conocemos. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva para la Jerusalén celestial que ha de descender aquí a la tierra. ¡Alabado sea Dios! Esto es lo que creemos, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que hemos palpado, lo que hemos visto, las experiencias que hemos tenido. Nosotros no somos como aquellos que hablan por hablar. No, tenemos un norte, tenemos un futuro, tenemos un mañana que se llama Jesucristo muerto, sepultado y resucitado. Alabados al Señor, a su nombre. No esperemos que sea demasiado tarde como el grandote este que yo le prediqué en el lecho de muerte para aceptar a Cristo. Hay tiempo todavía. Hay algunos que dicen, es que yo tengo mucho tiempo, hay muchas cosas por hacer. Y Santiago dice, en el libro de Santiago, del día de mañana nadie se puede gloriar. Nadie se puede gloriar del día de mañana. Alabados al Señor. Así es que, con temor y temblor, veamos el asunto de nuestra salvación. Apocalipsis 5 y 6. Pero antes de leer Apocalipsis 5 y 6 de nuevo, vamos a enfatizar lo de la primera resurrección, anástasis. Vamos a 1 de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, es decir, rapto, arrebatamiento. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Los otros muertos, hoy loi poi ton necron. Los otros muertos, los inconversos, físicamente no resucitarán sino hasta después de 1000 años. Hay una diferencia, hay primera resurrección y segunda resurrección. La primera resurrección es de bendición, de bienaventuranza. La segunda es para vergüenza y condenación eternas. Y entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay 1000 años de diferencia. 1000 años. De manera enfática, el texto dice que habrá una diferencia de 1000 años entre la resurrección de los redimidos en Cristo y la de los inicuos, perversos, que negaron en vida el regalo de Dios el Padre para ellos. Jesucristo es la dádiva, el presente, el regalo. La primera anástasis o la primera clase de resurrección abarca al cuerpo de Cristo, la iglesia, que resucitará antes de la gran tribulación. Le invito a abrir su Biblia en 1 de Tesalonicenses 4:16.
o desde el 13, dice, el subtítulo es La venida del Señor. Cristo muere, Cristo resucita, empieza la iglesia, capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. 2000 y pico de años aproximadamente la existencia de la iglesia. La iglesia, durante el tiempo de la iglesia tiene unas misiones: ser sal de la tierra, luz del mundo y ser templo del Espíritu Santo. Al final, el periodo llamado gracia, la dispensación llamada de la gracia o dispensación de la gracia de Jesucristo, termina con un hecho: el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que muchos dicen que no creen. Hollywood ha hecho varias películas acerca del rapto y usted no cree. A mí nadie me va a envolver con semejante mentira. Ojalá te dejes envolver por semejante verdad, que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, en esta etapa Cristo no baja, se queda en las nubes, se enseña la palabra. ¿Quiénes bajan? Los ángeles, los que han de meter la mano en la mies que está madura, una forma figurada, metafórica de hablar, pero es una realidad. Aquí la mies es los hermanos que están listos esperando la venida del Señor, los obreros, los que meten la mano en la mies para recoger el trigo maduro, son los santos ángeles. En un abrir y cerrar de ojos habrá rapto. Así termina con el rapto o arrebatamiento la dispensación de la gracia o del Espíritu Santo, o la dispensación de la iglesia. Termina de esta manera. Hay 7 años que corresponde a un faltante de una profecía en el Antiguo Testamento, que la encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 en adelante. La profecía de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de años, o etomadas en la manera judía de contar el tiempo. Después del rapto, el anticristo se da a conocer. Europa está esperando al anticristo. Yo, leyendo unos documentos de la Comunidad Económica Europea hace algunos años, escuchaba al secretario, lo escribió, se lo transcribieron, decir: estamos cansados de tantos comités, tenemos muchos comités en la Comunidad Económica Europea. Necesitamos un hombre. ¿Y sabe lo que dijo? Venga de Dios o venga de Satanás, no nos importa, que venga a ordenar lo que está desordenado. Ya estamos cansados de tanto comité. Ellos, impíos, pecadores, no hacen sino pensar en su bienestar. Quieren resolverlo todo. Humanismo a ultranza. Esa es la frutilla del postre llamado humanismo. El hombre por el hombre mismo, el hombre viviendo a partes de Dios, el hombre echando a un lado al Señor y diciéndole: no te necesitamos, nunca te hemos necesitado. Lo que necesitamos es un hombre que venga y ordene todo esto, un hombre de espaldas al Señor. Lo que ocurrió en el tiempo del gobierno humano, dispensación del gobierno humano, con Nimrod, el primer fuerte en la tierra. Así vendrá como aquel vendrá a imponer, a decir: esto se va a hacer de esta manera. Cuando el hombre, quien quiera que sea, cuando hablo de hombre, hablo de ser humano. Cuando el ser humano procura hacer todo lo que quiera hacer, nunca consultando al Señor, ¿a qué queda expuesto? La pregunta más bien es: ¿a qué no queda expuesto? Después te quejas. ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si nosotros que hemos conocido al Señor, que transitamos este camino que conduce a la vida eterna, tenemos la promesa del Señor: en el mundo tendréis aflicción, no tengáis temor, yo he vencido el mundo. Si sufrimos en los días, porque hay un rechazo al evangelio, hay una persecución contra el evangélico, todo lo que huela a evangelio por muchos es rechazado. El mundo, la población del mundo está en 7,000 y picote, 7,000 millones de seres humanos. Yo pienso que el censo está malo. Yo pienso que debemos estar en 8,000 millones de seres humanos en la tierra. 8,000 millones. Y la inmensa mayoría de espaldas al Cristo de la gloria, porque les parece grotesco, rudimentario, que la salvación
tenga que ser en Cristo Jesús. Capítulo 2 de 1 de Corintios, que dice: como el hombre no conoce a Dios por sabiduría, a Dios le plació que el hombre sea salvo por la locura de la predicación del evangelio. Ahí lo dice. 7 años de unos eventos de los cuales habla la palabra. La iglesia se fue y van a decir: un ovni, unos marcianos, venusianos, gente venida del Alfa Centauro, del Alfa Ceti y de otras constelaciones llegaron y se los llevaron porque nos hacían la vida de cuadrito, esos criterios evangélicos gritando que nos íbamos para el infierno. Y empieza el faltante que de la profecía de Daniel empieza. 7 años literales, años de 360 días, años proféticos, años de meses de 30 días, meses proféticos. 7 años. En la tierra, el anticristo hace su incursión. Cuando yo veo primero de Tesalonicenses en el capítulo 2, habla del anticristo, del hijo de perdición, del inicuo, aquel a quien el Señor matará con la espada de su boca. Y no se ha manifestado porque hasta ahora hay algo que lo detiene, la iglesia. Pero la iglesia raptada, quitada, llevada al cielo, es la puerta, el portón abierto para que este hombre empiece a reinar como anticristo, como uno en contra de Cristo. 7 años en la tierra. Los primeros 3 años y medio, una gran pachanga universal. Regalos de unos con otros. El judío dándole la mano al musulmán, el musulmán abrazando al judío para una paz aparente, paz aparente, paz aparente. 3 años y medio. Hará el anticristo un pacto con los judíos en virtud del cual el templo que ellos quieren hoy en día corresponde a un lote original del templo de Salomón. Está ubicado en 2 mezquitas, Ixa y la de Omar. Eso es territorio musulmán, así que hasta el presente es imposible que el judío construya su templo, que es lo que más quiere, allá en el lote original. Entonces el anticristo hará un prodigio. Hará posible que los hermanos musulmanes le permitan a los hermanos judíos construir su templo. Y van a aceptar al que hace ese prodigio como su Mesías, como su Señor. Y hará pacto con ellos. A la mitad del pacto, enseña la Biblia, lo violará y perseguirá al pueblo judío. Todo lo que tiene que ver con Dios es perseguido por Satanás. 7 años literales. La primera mitad más aparente a nivel mundial. A partir de la mitad, el anticristo viola el pacto y persigue al pueblo. Y se muestra en su carácter de enemigo número 1 del Señor. Así que la segunda parte se llama propiamente dicho la gran tribulación. Juicios de Dios contra la tierra. Juicios, juicios y juicios. 7 años. Pero también de manera paralela o concomitante en el cielo de gloria, los que fueron arrebatados, los que participaron en el rapto de la iglesia junto con los santos de todas las épocas, allá en el cielo de gloria estaremos festejando las bodas del Cordero. Y a toda buena boda, y esta es la boda de boda, seguirá un festejo. Serán 7 años en el cielo de gloria. Pero también en medio del festejo habrá un juicio a puerta cerrada, no para condenación, sino para entrega de galardones. Desde el momento que nos convertimos hasta cuando hayamos muerto o hasta cuando el Señor nos haya permitido estar vivos y nos haya arrebatado. Allí las obras del cristiano serán puestas en juicio. Las obras del cristiano, semejante a aquellos que terminamos bachillerato y supimos que en la graduación muchos se graduaron no mereciéndolo. Así, en el bema, que es la palabra en griego bíblico para el tribunal de Cristo, para juzgar las obras del creyente, hermano, le aclaro, el hombre no es salvo por hacer, el hombre es salvo por creer, pero una vez que has creído, a partir del momento de tu legítima conversión a Cristo, se abre un libro, el libro de las obras del creyente. Hay un libro con mi nombre, ahí aparece cuando me convertí, ahí aparece cuando me bauticé, ahí aparece lo que he hecho y lo que no he hecho. Esas obras, lo que he hecho y no he hecho, lo que he dicho y no he dicho, será juzgado por el tribunal de Cristo. Romanos y Corintios hablan de eso. Y la obra que no haya sido motivada ni por amor ni por fe será quemada como por fuego.
como el fuego abraza a la paja, al tamo y lo consume, así, y será pérdida, aun cuando él sea salvo. Alabado sea el Señor. Cuando terminen los 7 años, viene un juicio. Los santos de todas las épocas, los redimidos de todas las épocas, bajarán a la tierra con Cristo Jesús. Esta semana número 70 termina con un juicio a Armagedón. Termina la semana 70 de Daniel con un juicio. Y a partir de allí empiezan los 1000 años. 1000 años. Para empezar los 1000 años, Satanás es atado y llevado al abismo. Durante 1000 años, él está atado. Está atado. Entonces, como hay un juicio de proporciones apocalípticas, hay un juicio de proporciones mundiales por la venida del Señor, porque en ese momento muchos, la mayoría estará en contra del Señor, habrá una mortandad terrible. La población, aproximadamente 8.000 millones de seres humanos, será diezmada. 2/3 morirán, perecerán, y solamente 1/3 entra al milenio. Entonces, ¿quiénes estarán reinando en el milenio? Cristo con vara de hierro desde Jerusalén, y los redimidos que vengan con él después. Cuando vengan con él al milenio, estarán reinando. ¿Sobre quiénes? Sobre el tercio de la población del mundo que entró al milenio. Durante 1000 años los hombres se van a reproducir, habrá hijos, la vida va a seguir. Sobre ellos estará el reino de Cristo. Tendrán hijos, y a cada hijo que tengan les tocará poner su fe en el Señor o negar al Señor. Hermano, ¿usted cómo lo sabe? Porque cuando se acaban los 1000 años, por acto soberano de Dios, Satanás es suelto. Y cuando se suelta, dice la palabra literalmente que logra recoger un ejército inmenso de Gog y Magog. La expresión Gog y Magog se refiere a todos los inconversos sobre los cuales estaba reinando Cristo y que de corazón no aceptaron al Señor. Recoge un tremendo ejército. Entonces, la aprobación es parte fundamental del ser humano. Somos probados, ellos también tendrán que ser probados. Y serán probados cuando Satanás sea suelto. Cuando sea suelto, él buscará engañar el corazón de los seres humanos que estuvieron bajo Cristo, porque Cristo era el que estaba reinando, pero de corazón no lo estaba. Como ocurre en las iglesias evangélicas. Hemos conocido un montón de seres humanos desde 1984. Carita de ángel, vocecita angelical y corazón de diablo. Ellos tendrán que dar cuenta del Señor. Y todo lo que están haciendo, vea, en los tiempos de apostasía del viejo Israel, ¿sabes qué decían? Hagamos esto y hagamos aquello porque Jehová anda ocupado. Él no está oyendo, él no está viendo. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Todo. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, ¿qué nos recuerda? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por lo menos mi Biblia lo dice. Espero que la tuya también lo diga. La primera anástasis, o primera clase de resurrección, abarca el cuerpo de Cristo. Los que resucitarán antes de la tribulación. Ahora sí, primero de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, escuchen bien lo que dice la palabra del Señor, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que duermen. Es una figura literaria, se llama eufemismo, una manera sencilla, tranquila de decir los que murieron. Para que no os entristezcáis como los otros que no tenían esperanza. Pablo estaba en Corinto haciendo su obra de misionero y escuchó acerca de la muerte de algunos hermanos que él había conocido en la iglesia que él fundó en la provincia de Macedonia, específicamente en la ciudad de Tesalónica, y escribe esta epístola para traer consuelo a los hermanos. Por eso él dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos lo creen? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los camposantos le darán paso, literalmente se abrirán con la resurrección de los que murieron con la esperanza viva en Cristo Jesús, para la sorpresa y terronera de muchos que nunca han creído y que no creyeron. Y sigue diciendo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gracias, mi Dios. La resurrección de los inicuos al final de los 1000 años, para condenación y vergüenza eterna. Bienaventurado, dice la palabra en Apocalipsis 20. ¿Quién es el bienaventurado? El que participa de la primera resurrección. Bienaventurado, feliz, santo, apartado, porque ha sido librado de la segunda muerte. La segunda muerte equivale a la muerte eterna, o sea, la muerte segunda o segunda muerte es la separación eterna, definitiva, de la persona de la presencia de Dios. La segunda muerte es la muerte espiritual, más allá de la muerte física. El que murió físicamente y su alma apartada per secula seculorum de la presencia del Señor. Mencionó también en Apocalipsis 2:11, 2:20, en 20:14 y el 21:8 se menciona de una gran manera. La segunda muerte, dice la palabra, que es la esperanza para mí, no tiene potestad, exousia, que es la palabra en griego bíblico, no tiene autoridad sobre los redimidos que toman parte en la primera resurrección. Por eso podemos decir, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte o muerte segunda no tiene potestad sobre él o sobre ella. Además, dice la palabra que los redimidos serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Es decir, tendremos libre acceso en la presencia de Dios y disfrutaremos de una comunión íntima con el Padre y con Jesucristo, y participaremos también con el Señor en el reino terrenal. La primera creación, la de los santos ángeles. La segunda creación, el ser humano. En la primera creación hubo una revolución. Un querubín, cubridor, protector, llamado, que es hoy en día Satanás, se rebeló contra Dios ejecutó, implementó la primera gran campaña política de todo el universo. El eslogan era: todos podemos llegar a ser Dios. Todos podemos llegar a ser Dios. ¿Y hermano, dónde está eso? 14 capítulos de Isaías, 28 capítulos de Ezequiel. Vendió eso, y en sus contrataciones fue y habló. Y un tercio aproximadamente de la población de ángeles le siguieron. 2 tercios quedaron incólumes, leales al Dios Todopoderoso. Lo que Satanás perdió, y aquí yo personalmente, esta palabra yo sé que es para mí, pero la quiero compartir contigo. ¿Cómo puede un ser creado por Dios, que entraba y salía de la presencia de Dios, que se movía en el monte santo, que caminaba por las piedras de fuego, que miraba cara a cara, que podía ver el rostro de Dios? ¿Cómo un ser, siendo querubín, se rebeló contra el Dios del cielo? Y ese fue el comienzo de su fin, porque fue arrojado y convertido en espanto. Pero eso dice la palabra de él: espanto eres y para siempre dejarás de ser. Si él, que estaba en la presencia del Todopoderoso, si él, que hablaba con Dios, se rebeló y fue expulsado, ¿qué de ti y de mí si nos deslizamos de nuestra santidad?
El alma que pecare, esa morirá. Póngase de pie.